es importante entonces que podamos hacer una pregunta correcta. Y cuando ya generamos una pregunta que venga, que tenga relación con lo que Dios está haciendo, lo importante también es no anticipar una respuesta apresurada. Vaya conmigo a Job 14.4. Job 14.4. Y volvamos a Job. Me interesa Job mucho porque él hace preguntas en tiempos donde no hay muchas respuestas. No había ley, no había tribu de Israel. El libro de Job es uno de los más antiguos. Así que las preguntas que él está haciendo en su mayoría son muy nuevas. Y creo que es una de las riquezas también de este libro. Dice el libro de Job 14.4. Si lo tiene, dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo responde y dice: nadie. Ahora todos sabemos que sí, hay alguien que viene y hace limpio lo que era inmundo, y ese es Cristo. Entonces vemos que hay una pregunta correcta aquí, está bien hecha. Él está haciendo una pregunta crucial. ¿Quién puede limpiar aquello que es inmundo? Y finalmente el problema es que la respuesta que hay aquí es muy inmediata, es muy circunstancial, está basada en el contexto alrededor, y entonces dice: nadie puede hacer esto. Y es muchas veces lo que propensa entonces nos lleva finalmente a una equivocación a la hora de reformar las cosas, es que hacemos preguntas que tratamos de responder de forma inmediata. Mientras más compleja sea la pregunta, obviamente la respuesta va a ser muy compleja y nos va a llevar poco a poco a ir descubriendo en el Señor en qué consiste la respuesta de esto. Y creo que en estos últimos años han habido ministerios que se han dedicado efectivamente a escuchar al Señor y hacer preguntas correctas y hacer preguntas que vienen del Espíritu y que nos permiten volver a la forma. Y se han dado el trabajo de años de investigar, de revisar acerca de responder estas preguntas. Hay un libro muy interesante, por ejemplo, que escribe Emerson Ferrell, y que habla de la semana de Jesús. Y para responder a la pregunta, efectivamente la Pascua partiría el viernes y termina el domingo, como se ha enseñado siempre. Es correcta esta interpretación. Y la respuesta es, para poder llegar a una respuesta efectiva acerca de eso y volver a la forma y generar una reforma ahora acerca del entendimiento que se tiene de la Pascua. Voy a poner aquí la Pascua en nuestra lista. ¿Sí? Para llegar a ese entendimiento de la Pascua, de la última semana de Jesús, obviamente que hay que indagar. No se puede hacer una respuesta inmediata sin primero indagar, sin primero preguntarle al Señor, sin primero dejarnos guiar, sin primero no prepararnos, sin primero no indagar en cosas específicas. Y, y es un buen ejemplo, digamos, al leer este libro, como también los libros que necesitamos leer para esta escuela, que son Apocalipsis, que son El fin de una era. Son libros que buscan responder preguntas, pero no están respondidas, digamos, simplemente en un arrebato, ¿verdad? De decir esto es negro o esto es blanco, sino que hay un tiempo de indagar detrás de cada uno de estos libros, hay un tiempo de buscar, hay un tiempo de inquirir en el Señor acerca de estas cosas. Lo que hizo poderoso el mensaje en Pablo fue que el Espíritu Santo lo llevó a inquirir para él responder muchas de las preguntas que él mismo hace en sus cartas y luego suelta la respuesta porque él inquirió en el Señor y dejó que el Señor le fuera guiando a responder estas cosas. Ahora para mí, en lo personal, y creo que es base en un tiempo de reforma, la reforma comienza en nuestro interior. La reforma comienza en nosotros, ¿sí? La reforma más importante tiene que ver... Estoy sacando mis plumones, por eso me voy para allá. Pero parece que no hay ninguno rojo bueno, pero en fin. La reforma tiene que ver con lo que está en nuestro corazón. Y con hacer una pregunta que nos lleve en nuestro corazón al entendimiento de quiénes somos en Él. Amén. La religión nos ha dicho quiénes somos en Él. Los sistemas nos han dicho quiénes somos en Él. La teología nos ha dicho quiénes somos en Él.
pero necesitamos nosotros comprender qué es lo que Dios dice acerca de nosotros para empezar una reforma. Lo primero que necesitamos responder en nuestro corazón es quiénes somos en Él. Amén. Desde ese punto es que podemos comenzar a preguntarle acerca de otras cosas. Pero si no respondemos primero esta verdad, quiénes somos en Él, cuál es la esencia nuestra, entonces siempre vamos a divagar en diferentes preguntas. El sistema de este mundo también va generando preguntas equivocadas. ¿Cómo puedo ser exitoso? En cuántos pasos necesito para ser millonario? ¿Cuántos pasos necesito para ser muy famoso? En fin, va generando preguntas que responden solamente a las necesidades de este sistema. Pero no tienen que ver con la esencia de lo que Dios quiere. Mateo 15:25. Vaya conmigo a Mateo 15:25. Lo que hace el sistema en sí es tratar de definir quiénes somos. Tratar de definir qué es la iglesia. Estableció a la iglesia y les dijo, ustedes son cristianos, son una religión más, en medio de muchas religiones, solo que ustedes son una religión que sigue a una persona que creció en Palestina. Ok, esa es su religión. Eso es lo que dice el sistema de nosotros. Pero Dios dice de nosotros que somos sus hijos. Que no somos una religión, sino que somos hijos de Él, portadores de un reino que descendió a la tierra a través de Cristo. Amén. Mateo 15:25, fíjese. Dice, entonces, este es el episodio donde la mujer sirofenicia se acerca a Jesús. Entonces ella vino y se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. Fíjese, le está suplicando, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué Jesús hace esta respuesta tan cruda, dirían algunos, tan fuerte? Bueno, porque el Señor sabe que Él fue enviado a los judíos. El Señor sabe que Él no fue enviado a los sirofenicios, no fue enviado a la gente de la costa de Tiro y Sidón. No fue enviado a ellos. Él está en sus 3 años de ministerio enviado a los judíos para cumplir todas las promesas que fueron escritas antes de Él. Como el Mesías prometido, Él reúne a sus 12 testigos, todos judíos, para que ellos sean testigos de que Él fue el Mesías. Una vez que resucitó, entonces el Señor empieza a llamar a los que no son judíos, ¿verdad? Y conforma la iglesia, en donde ya no importa si eres judío o griego, si eres esclavo o libre, si eres hombre o mujer, no hay distinción por cuanto todos delante del Señor somos lo mismo. Amén. Pero ella, fíjese, le está tratando de redefinir a Dios. Le dice, Señor, socórreme. Pero él, el Señor, que sabe quién es y sabe lo que está haciendo en ese momento, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que ella, para poder recibir lo que Dios le va a dar, ella tiene que entender quién es y en qué condición está. Y en esta declaración donde le dice sí, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ella está, suena muy duro, pero la verdad es que ella está aceptando la real condición que tenía. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces el sistema del mundo va a buscar definirnos, va a buscar exigirnos incluso cosas que a lo mejor la iglesia no tiene que hacer o no tiene por qué dedicarse a hacerlas. El sistema va a empezar a golpear, a empujar para que la iglesia responda incluso a cosas que la iglesia no tiene por qué responder. Es como esa persona que se acercó y dijo, bueno, ¿qué está haciendo la iglesia para mejorar el medio ambiente? La verdad es que la iglesia no tiene la obligación de salir a mejorar el medio ambiente. La iglesia lo que tiene que hacer es gobernar y devolverle la gobernabilidad a la creación. Que eso es lo que está esperando la creación. La creación no está esperando que salgamos nosotros a plantar árboles. La creación no está esperando que nosotros salgamos a recoger animales que están adoloridos en algún lugar. No. ¿Sí podemos hacer esto? Claro que sí, porque si hay amor y compasión en nuestro corazón podemos hacer todas estas cosas. El punto es que una pregunta incorrecta nos puede llevar a redefinirnos incorrectamente. Todos sabemos que el Señor sujetó a vanidad
a la creación, porque la creación también participó de la caída a través de la serpiente. La serpiente pudo haber decidido como serpiente no ser usada, ¿verdad?, en la caída del hombre. Sin embargo, fue parte como creación, fue parte de la caída, y entonces Dios también la sujetó a toda la creación a vanidad. Y eso lo vemos en tanto la creación produce muchas veces destrucción, en tanto vemos esta forma vana, salvaje de algunos animales, ¿verdad? Estas formas que uno podría sentirse golpeado incluso con algunas cosas de la creación, como cuando se comen a sus crías, como cuando tienen toda esta forma, muy propia del animal, ¿verdad? Muy propia de la conciencia del animal, y sobre todo porque está sujeta a vanidad. Entonces, lo que necesitamos comprender es que el mundo viene a nosotros haciéndonos preguntas. El mundo va a venir a la iglesia a presionar, haciendo preguntas. Como la mujer sirofenicia incluso va a venir con sus necesidades, a tratar de empujarnos, a llevarnos a un punto y decirnos, hagan esto otro, por favor. Tomen esta situación que está ocurriendo. Pero vemos que el Señor Jesús lo que hace es, primero, definir quién es Él, tomar, ¿verdad?, su misión por encima de todas las cosas, para no desviarse, para que una pregunta equivocada no lo desvíe. Y entonces el Señor Jesús dice, yo no puedo darte aquello que es para los hijos, entregarlo, ¿verdad?, a los perrillos. Y entonces el Señor Jesucristo hace esto, y con esto suelta sobre la mujer la oportunidad de que ella también defina con realidad, con justicia lo que ella es, y a través de eso reciba el milagro que está buscando. Amén. Vaya conmigo a Efesios 2.4. Efesios 2.4. Porque como le decía, lo importante, y pienso que la base de la reforma personal tiene que ver con yo asentarme, con tú asentarte en lo que somos en Cristo realmente. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en el Efesios 2.4? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál era nuestra condición? Peor que la sirofenicia, de hecho, porque aquí nos dice que ya estábamos muertos en pecado. Por lo menos la sirofenicia, perrillo, pero por lo menos vivo. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, podridos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese que la reforma tiene mucho que ver con yo entender dónde estoy, desde qué punto voy a avanzar. Eso fue lo que hizo Isaac al hacer la pregunta, ¿dónde está el cordero? Él no preguntó quién va a sacrificarlo, él no preguntó dónde vamos a sacrificarlo, él preguntó lo que faltaba. Él dijo, ¿dónde está el cordero? O sea que partió de una base, partió de un punto, de algo que él conocía y que era inamovible. En este caso, la reforma parte de un punto que es inamovible, y este punto es que Cristo es el Señor, que en Él fueron unidas todas las cosas, que Él cumplió todas las promesas que Él dijo, y que obviamente ninguna de sus palabras cayó a tierra sin que fuese cumplida. Partimos de esa base. A nivel iglesia, a nivel de lo que tenemos por delante. Y desde esa base tenemos que ir avanzando y generar las preguntas correctas para que el Señor pueda traernos vuelta a la forma y al origen. No solo al origen de lo que era la iglesia del primer siglo, sino al origen de la autoridad del diseño del postrer Adán. Amén. Y entonces, de manera personal, también tenemos que partir de una base. ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? Y esto es lo que está respondiendo Pablo a los Efesios. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos lleva? Entonces, en esta reforma tengo una plataforma, si se puede decir, un cimiento desde donde me paro, y es saber que he sido resucitado por la gracia, he sido traído por la gracia de Dios para mostrar en los siguientes siglos venideros, la iglesia en el siglo XXI,
las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad que están en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fíjese que está poniendo una plataforma con esto. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así que cuando tengo una teología que estaba muy basada en lo que los hombres pueden hacer, obviamente es difícil, muy difícil que el Señor esté detrás de una teología como esa. Cuando tengo una teología en donde Dios tiene que estar probando planes cada cierta dispensación, en donde Dios viene al hombre y le dice, esta es la dispensación del gobierno, oh, pero se equivocó porque hicieron Babel, así que hay que crear otra dispensación. No, esta es la dispensación de la ley, pero parece que no resultó, vamos a crear otra dispensación. Esta es la dispensación de la gracia, pero también va a haber una apostasía y entonces también nos equivocamos con esta dispensación, vamos a abrir ahora la dispensación del reino milenial. En fin, cuando tengo una teología basada en lo que el hombre hace y que Dios tiene que estar respondiendo básicamente al movimiento de lo que el hombre se le ocurre o cómo el hombre quiera responder a lo que Dios le presenta, ya no tengo un Dios soberano ahí. Ahí tengo un hombre soberano y a un Dios tratando de entregarles diferentes, si se puede decir, opciones para que este hombre sea salvo. Pero lo que dice aquí el escritor de Efesios es otro. El Espíritu Santo nos está diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo entiendo entonces la Escritura en esta reforma? ¿Cómo puedo mirar la Escritura en esta reforma? Primero conociendo que Dios es soberano. Primero partiendo de este punto, Dios es soberano. Y Dios tiene el cordero necesario. Y Dios tiene las respuestas necesarias. La pregunta es ¿dónde están? Y hacia allá entonces tengo que encaminarme. Dios es el soberano, no el hombre. El hombre no es el soberano. Dios es el que va planteando pactos a través de la Escritura y va haciendo que su revelación vaya creciendo por medio de los pactos, hasta que regresa a Él con el pacto eterno que Él estableció con Adán en los primeros siglos. Regresa a Él en los orígenes de la humanidad. Regresa a Él con el pacto eterno y nos da ese pacto eterno a través de la carne y de la sangre. No tenemos que buscar otro pacto, no tenemos que plantearnos otro pacto, no tenemos que plantearnos otra realidad que no sea la que Dios ya estableció en medio nuestro. Él estableció su carne, Él estableció su sangre, para que bebamos de Él y podamos ser uno con Él. Él estableció un cuerpo que llamó iglesia, Él estableció un templo que dijo yo mismo soy el templo y voy a levantarlo al tercer día. Y este templo es mi cuerpo y ahora mi cuerpo es la iglesia, por lo tanto la iglesia es mi casa. Amén. Así que no tengo que plantearme otro templo, no tengo que plantearme otro lugar donde Dios tenga que morar, cuando en realidad en nosotros va a morar. Y es lo que les dijo Esteban a los fariseos. Es la razón por la que los fariseos mataron a Esteban y lo apiedraron. Porque no soportaron que él les dijera cómo se le ocurre a ustedes que Dios va a vivir en esta cosa de piedra. Si él mismo dijo, yo no habitaré en cosas hechas de mano de hombre. Entonces, ¿por qué el pensamiento cristiano de hoy busca levantar otro templo? ¿Por qué busca levantar otro edificio y decir, aquí vive Dios? Cuando en realidad Él ha dejado patente una y otra vez que Él vive en medio de nosotros, que Él vive dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué esto es importante? Porque la reforma tiene que llevarme a hacer esas preguntas necesarias para llegar a la respuesta correcta. Amén. Y para eso tengo que partir de una pregunta. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Si yo respondo quiénes somos como hijos de Dios, todo lo que está alrededor, todos los misterios acerca de la iglesia van a ser respondidos en tanto yo entienda quién soy como hijo de Dios. Amén. Por último, ya me voy acercando al final, no quiero alargarme. Dice Efesios 4:23. Vaya conmigo Efesios, un poco más adelante. 4:23. Ahora, el mundo completo va mezclándose, ¿verdad?
o va tratando de meterse en el pensamiento de la iglesia. Y cuando digo el mundo no me refiero a que están cantando canciones mundanas con ritmo mundano, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo al mundo como sistema, como forma de pensamiento. Me estoy refiriendo a la manera del mundo para crear política, para crear gobierno, para crear lobbies, para crear todo este tipo de hechicerías, ¿verdad? Que van contaminando el pensamiento. Bueno, esto mismo trata de meterse muchísimo en la iglesia. Y muchas de las teologías y algunas de las teologías que hay hoy día en la iglesia nacieron de pensamientos del mundo. Nacieron de pensamientos de gente que no tenía el Señor y que se fue mezclando finalmente con la manera en que la iglesia hoy día ve. Y es importante entonces que podamos depurar, que podamos desintoxicarnos de esas realidades del mundo. Hoy en día hay una realidad del mundo y estamos sobresaturados de mensajes, de información, estamos sobresaturados de diferentes palabras que vienen una y otra vez a través de los medios masivos. Y entonces tengo que depurarme, tengo que volver a la esencia, tengo que reformar en mí. La reforma no solo es algo para la congregación, la reforma es primero parte en mi corazón, cuando yo establezco un principio, un origen, en el entendimiento de quién soy en Cristo, cuando yo establezco esa realidad, por qué soy en Cristo, por qué estoy en Él y por qué me muevo en Él. Cuando yo entiendo eso, entonces puedo comprender lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Efesios, y este es Pablo, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que para poder reformar, para poder hablar de reforma, como lo hace el escritor de Hebreos, ellos tuvieron que renovarse en el espíritu de su mente. Ellos tuvieron que hacerse preguntas que en ese momento eran muy dolorosas. Ellos tuvieron que darle la espalda al templo de Jerusalén que había sido venerado por sus padres. La iglesia del primer siglo tuvo que darle la espalda a los ritos que por años ellos habían practicado. Ellos tuvieron que llegar a decir en algún momento: todas estas cosas son innecesarias. Y esas palabras fueron muy duras para el resto de los judíos, pero tuvieron que hacerlo. Hacerlo porque en el entendimiento de quién eran ellos como hijos de Dios, inmediatamente se respondían las diferentes preguntas que aparecían. Entonces, hermanos, en esta clase de hoy, no quiero alargarme, solo quiero que llegue a este punto. La reforma tiene que ver con hacer preguntas correctas. Y estas preguntas correctas no van a nacer de una filosofía, no van a nacer de un tiempo de filosofar entre los hermanos. No, una pregunta correcta va a nacer siempre del entendimiento de quién soy, del entendimiento de quiénes somos como hijos de Dios. Cuando yo comprendo quién soy como hijo de Dios, puedo hacer preguntas correctas y puedo llegar a respuestas correctas y entonces volver a la forma. Es como un mapa en donde he perdido el camino, es como un mapa en donde he ido por una senda que tal vez me equivoqué, entonces necesito volver al origen. Pero antes de volver al origen debo saber quién soy, debo saber si puedo volver, debo saber si tengo la capacidad, debo saber si tengo los medios, si tengo un mapa correcto, si tengo una brújula correcta para devolverme. Ok, una vez que aseguro que soy hijo de Dios, una vez que la brújula de mi corazón ya está establecida en un punto correcto, entonces puedo volver a la forma, puedo volver al origen y puedo trazar la ruta correctamente. Amén. Así que, hermanos, por último, ya con este versículo termino, ahora sí, Juan 1.29, vaya conmigo a Juan 1.29. Y quiero que vaya conmigo y lea conmigo esto, porque es Juan, ¿verdad?, el que responde a la pregunta que hace Isaac. Él es el que termina esta trayectoria de preguntas con Isaac, que no solo preguntó Isaac, luego vino en la Pascua, luego cada judío lo preguntaba: Señor, ¿ahora de qué nos estás salvando si ya salimos de Egipto y estamos sacrificando un cordero? Bueno, Juan dice: este es el cordero y viene para limpiar. Él responde, no solo a Isaac, le responde también a Job, que decía: bueno, ¿quién puede limpiar lo inmundo? Nadie. No, sí, alguien puede limpiar. El cordero puede limpiar lo inmundo.
Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjese, Juan se estableció en el entendimiento correcto de quién era él y por eso pudo responder a quién eran los demás, o quién era en este caso el Cristo. Dice, yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan hace algo muy tremendo y es que en el tiempo de Juan ya parecía que todas las respuestas estaban hechas, ya parecía que todo estaba respondido, había un ritual, había un templo, habían formas para conseguir cosas. Si uno quería el perdón de Dios tenía que hacer un tipo de sacrificio, si uno quería una ofrenda de paz tenía que hacer un tipo de sacrificio, si uno quería adorar tenía que hacer una oblación, o sea, todo estaba ya respondido. No solo existía lo que era la ley, sino que ya también había una tradición oral. Si era el día de reposo y yo quería, qué sé yo, ir a ver a mi amigo, la tradición me decía no puedes caminar más de tantos días. O sea, todo estaba respondido. Pero Juan el Bautista se aparta de todas esas respuestas, se va al desierto, ¿sí? Primero establece quién es él. Dice, yo soy Juan, yo soy un profeta del Señor y he sido enviado a Israel con esto. Y entonces con esa respuesta de saber cuál era su misión, de saber quién era él puede encontrar la respuesta correcta en Cristo, no solo de su propia pregunta, sino de una pregunta que venía sonando por muchos, muchos años en Israel y que nadie había podido responder, básicamente porque nadie había entrado a ese entendimiento. Entonces, amados hijos del Señor, entren primero a la comprensión de quiénes son como hijos. Y cuando esto se vaya respondiendo en nuestros corazones, inmediatamente van a aparecer las respuestas que necesitamos para la iglesia. Dios les bendiga, espero que esto haya sido de mucha bendición. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo? Padre, te damos gracias y te pedimos que un espíritu de reforma venga sobre nosotros, quitando toda rebelión, quitando toda hechicería, quitando todo orgullo y todo aquello que impide una reforma correcta, Señor. Sabemos que la reforma parte en el corazón, Señor. Parte en nuestras propias vidas, en el entendimiento de saber quién eres tú. Solo así, solo entendiendo tu obra completa en nosotros, podemos comprender la obra completa en la iglesia. Gracias te damos por tu fidelidad, por este tiempo, Señor. Te pido que bendiga a cada uno de los hermanos que están viendo esta enseñanza con revelación, con entendimiento y con verdad. En el nombre de Jesús. Sean todos muy bendecidos.